Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. El título de mi lectura es Las señas del romancero y celebro la coincidencia de una serie de eh, hechos que tienen que ver con el tema que elegí. En primerísimo lugar, el texto que presentaré hoy es un homenaje a mi madre, Agustina Marchevsky, ya que este 13 de abril es el aniversario de su nacimiento. Hace ya varios años publiqué una primera versión del texto que voy a leerles, que lleva por título Las señas de la tradición oral, en el libro colectivo Entre la tradición y el canon, preparado en homenaje a Ivette Jiménez de Báez, y he regresado varias veces a este texto, que ahora retomo, amplío y modifico para leerlo a ustedes. Y celebro haber tomado esta decisión porque quiero que esto sea también en recuerdo de Aurelio González, y ahora que vi entre los colegas que asistieron al Congreso a mi queridísima Gloria Chicote, veo que coinciden muchos elementos para volver al romancero. Empiezo por una evocación estrictamente personal. Uno de mis recuerdos más entrañables y tempranos es el de la voz de mi madre, que entonaba una canción para hacerme dormir. Una canción que volví a escuchar varias veces en mi casa a través de los años, y se trata de un canto-cuento que se inicia con un cuadro encantador y relata una historia inquietante, aunque con final feliz. Estaba Catalinita sentadita en el laurel, con los pies en la frescura, viendo las aguas correr. En eso pasó un soldado y lo hizo detener. Deténgase, mi soldado, que una pregunta le haré. Dígame, mi soldadito, ¿de la guerra viene usted? ¿No lo ha visto a mi marido en la guerra alguna vez? Si lo he visto, no me acuerdo. Deme usted las señas de él. Mi marido es alto y rubio, tiene estampa de marqués, y en el puño de la espada lleva el nombre aragonés. Sí, señora, sí lo he visto, su marido muerto es, y a mí me ha encargado que me case con usted. Eso sí que yo no lo hago, eso sí que no lo haré. 7 años lo he esperado y 7 lo esperaré. A mis 3 hijos varones a la patria los daré, y a mis 3 hijas mujeres en un convento pondré. Calla, calla, Catalina, calla, calla tú, mujer, que a tu esposo adorado delante de vos tenés. Lo cierto es que en el lado más oscuro e íntimo de mi memoria se alberga una canción de melodía no menos encantadora que quiero compartir con ustedes. Yo creo que podríamos poner completa. Esta versión la encontré en una película peruana de 2013, para que vean ustedes la vigencia de este romance.
un soldado y lo hizo detener. Deténgase, soldado, una pregunta le quiero hacer. Usted no ha visto a mi marido que a la guerra un día fue. Yo no he visto a su marido, ni siquiera sé quién es. Mi marido es alto y rubio, tan buen mozo como usted. Y en la punta del sombrero lleva escrito San Andrés. Y en la punta de su espada lleva escrito San Andrés. Su marido ha muerto en guerra, lo mató un coronel. Y me ha dejado dicho que me case con usted. Eso sí que no lo hago, eso sí que no lo haré. 7 años he esperado, 7 más esperaré. Y a mis 3 hijas mujeres al convento enviaré. Y a mis 3 hijos varones a la patria entregaré. Calla, calla, Catalina, calla, calla de una vez, que estás hablando con tu marido y no lo sabes reconocer. Que estás hablando con tu marido y no lo sabes reconocer. Lo cierto es que en el lado más oscuro e íntimo de mi memoria se alberga una canción de melodía no menos encantadora que evoca en el principio a una mujer que siempre recordaré situada en un lugar ameno, a la sombra del laurel. Pronto aparece un soldado que vuelve de la guerra y a quien la mujer pregunta si ha visto a su marido. En el núcleo mismo de la canción, el soldado pide a la mujer las señas del esposo y ella se las da de inmediato, a lo que su interlocutor responde con una noticia triste. El soldado reconoce las señas de ese hombre e informa a su esposa que él ha muerto, no sin antes encomendarle precisamente que se case con su viuda. La mujer se niega a hacerlo, anuncia que ella y sus propios hijos sacrificarán su vida en libertad, y es allí donde aparece el sorpresivo final feliz. El soldado confiesa ser el marido que partió a la guerra y se restaura el orden perdido. Mi recuerdo primero es el de una atmósfera pacífica con agua clara y fresca, en la que irrumpen el dolor y la nostalgia por una pérdida que creemos irremediable, hasta que tras la enumeración de una serie de señas y el ocultamiento de la verdadera identidad, cuyo objeto es poner a prueba la fidelidad de la mujer, este es el núcleo para muchos investigadores de este romance, la prueba de la fidelidad femenina, surge el tan inesperado como improbable final reparador. Imagino que en ese momento me dormía feliz y confortada, arrullada por el ritmo y la rima de la canción. Ese que fue posiblemente mi primer acercamiento a la poesía y al carácter inefable de la experiencia estética, tiene que ver con estos versos que vivían en la voz de mi madre. Muchos años después, cuando empecé a interesarme por la poesía de tradición oral, descubrí que aquello que cantaba mi madre era nada más y nada menos que un romance tradicional cuyo título es Las señas del esposo o La vuelta del marido, y al que muchos reconocen también como el romance de la Catalina, con cruces con otros como el Mambrú y posibles vínculos con romances como el de Gaiferos y Valdovinos de tema similar. Se trata de uno de los más extendidos en el ámbito panhispánico e incluso en algunas naciones de Europa y Asia Menor, emparentado con canciones tradicionales griegas y primorosamente conservado particularmente por las comunidades sefardíes del norte de África y del Mediterráneo oriental. Se trata de un romance con variantes registradas en Francia, país del que posiblemente proviene, y ha circulado también en Portugal, Italia, con una asombrosamente amplia presencia en distintos rincones de América, y ha llegado incluso a la Luisiana. Este romance ha dado lugar además a diversos cruces con otros cantos y tradiciones, como lo muestra en particular su desenlace, que puede variar.
Se trata también de uno de los más estudiados y de mayor prosapia en su genealogía crítica, incluido por primera vez en La Rosa de Amores de Joan de Timoneda en 1573, que empieza Caballeros y a Francia ides por gaiferos preguntad, y en los 9 romances de Juan de Ribera en 1605, que empieza con Caballero de lejas tierras, llegaos acá y paréis. Un romance capaz de atraer la atención de don Ramón Menéndez Pidal, quien lo considera el primero de la tradición moderna, y lo alcanza a escuchar en su visita a América a principios del siglo XX, y que además cuenta con registros que llegan a los umbrales del siglo XXI, como el de esta película Las malas conciencias, una película peruana, que además vi la película, empieza con una niña que consulta varias palabras en un diccionario. Hay una larga escena de la niña consultando un diccionario. La niña con una amiga cantan precisamente este romance. Ha sido recuperado y estudiado por infinidad de investigadores de ayer y hoy, incluidos los nombres queridos de Mercedes Díaz Roy, Beatriz Mariscal y Aurelio González en México, o de Gloria Chicote en Argentina. Muchos años después, habría también de descubrir que ese ritmo que me acunaba se apoyaba en la clave del romance. Esto es, como dice Aurelio González, en una forma poética esencialmente narrativa, que se estructura en tiradas de versos, por lo general dobles, octosílabos con cesura, asonantados en el segundo hemistiquio o versos pares y monorrimos. Vuelvo al romance que me cantaba mi madre. Recuerdo el canto y el cuento, recuerdo la narración, tanto como recuerdo el motivo de las señas del esposo, y dentro de ellas la reiteración, apoyada en una rima asonante en E, de términos que yo desconocía, como marqués y aragonés. Mercedes Díaz Roy hubiera agregado bordés como deformación de morlés, un pañuelo morlés, o según la versión española de Santullano, que es la que consigna mayor cantidad de señas, podríamos añadir que el marido es gran jugador de ajedrez, que tiene un ropón alembés y que ganó en unas justas a un valiente francés. Muerto en apariencia, algunos lo llaman Andrés, lo lloran caballos con arnés, y sobre todo la hija de un ginovés, que para mayor dolor de la presunta viuda su enamorada es. De este modo, esas palabras extrañas de sentido hermético que yo escuchaba, resultaban un acicate para la curiosidad y la imaginación que acompañan muchas veces la adquisición y ampliación de nuestra competencia léxica. En cuanto al origen del romance que me cantaba mi madre, es allí donde se pierde esa cadena de la memoria que quiero obstinadamente recuperar. Lo habría escuchado en su casa materna, en Rodeo del Medio, localidad de la provincia de Mendoza, Argentina, en ese lugar al que mis abuelos llegaron como inmigrantes desde Ucrania, tras embarcarse en Hamburgo a principios de siglo y tomar luego un tren que los habría de llevar de Buenos Aires a Mendoza. ¿O habría llegado a mi abuela a través de algún camino hacia la tradición sefardí, en el encuentro con otros inmigrantes judíos? ¿La habría escuchado ella en el barco que la trajo de Europa a América, seguramente con un boleto de segunda clase, junto con su marido, en un baúl que resguardaba, entre otros objetos queridos, su mejor vestido, una botella de cristal para hacer licor de cereza y un samovar? O tal vez sencillamente la escuchó mi madre, no a través de mi abuela, sino más probablemente en todo caso de sus hermanas mayores, que sí manejaban ya el español. O aún tal vez lo escuchara de algún vecino de la casa grande de los abuelos, o alguien que trabajaba en la panadería. ¿La habría memorizado a través de alguna ronda o juego infantil cerca de su casa? ¿O por fin
La habría aprendido mi madre muchos años después, en época de la Guerra Civil Española, cuando ya era una joven casadera instalada en Buenos Aires, que asistía a actos de apoyo a la causa republicana, cuando leía los boletines de la revista Unidad, publicada por la Agrupación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores, o algunas otras publicaciones en apoyo a la causa republicana. Circularían viejos y nuevos romances mientras artistas y conjuntos musicales como el Cuarteto Aguilar comenzaban a divulgar piezas de Manuel de Falla o del cancionero tradicional español. Recordemos que ya vivían en Argentina María Teresa León y Rafael Alberti, ese marinero en tierra, y que García Lorca, Hernández y muchos otros poetas habían recuperado la forma tradicional del romancero y lo reinterpretaban con nuevos sentidos estéticos y políticos. ¿Cómo llegó entonces a mi madre dicho romance? Creo haber dado con la solución. Creo haber encontrado la respuesta muchos años después, ya como estudiante universitaria, al leer el cancionero popular cuyano de Juan Draghi Lucero, quien recogió una versión del mismo romance en Mendoza hacia 1927, esto es, en fecha que coincide con la niñez de mi madre, y añade este comentario, muy popular entre los escolares de Cuyo. He aquí la clave, la escuela pública, que por iniciativa de Sarmiento llegó a los rincones más alejados de la Argentina, se convirtió en caja de resonancia de muchos romances. La generación positivista del 80 hizo de la escuela y de la enseñanza del español y de las tradiciones un eficiente modo de integración de los inmigrantes. Se trataba de esa misma escuela pública primaria y secundaria a la que a su vez asistió mi madre, y algunos de cuyos maestros se convirtieron en los primeros informantes de Draghi Lucero y de otros folcloristas que pedían que los maestros le tomaran nota y mandaran a la Secretaría de Educación el texto de los romances. Posiblemente fue así como mi madre escuchó por primera vez esa canción, que se interpretaba en rondas, en la escuela, o se integraba a juegos infantiles. El texto que yo escuchaba de boca de mi madre es mucho más cercano a la variante que registra, por ejemplo, Carrizo para Tucumán, también recogida en la provincia de San Juan, en la región de Cuyo. Es también cercano a uno de los que registra Mercedes Díaz Roy para Colombia, y es sin embargo muy distinta de la versión que consigna Vicuña Cifuentes para Chile. Vuelvo al recuerdo infantil. Me dormía yo tan confortada como tal vez lo hayan estado y sigan estando las innúmeras generaciones que asisten en la lectura del canto 19 de la Odisea al regreso de Ulises, disfrazado de mendigo, a quien Penélope pregunta también por las señas de su esposo. Ulises pone a prueba a Penélope tramando una falsa identidad y evocando un falso encuentro con su marido. Ilustre y antigua prosapia entonces la del canto de mi madre. El regreso del guerrero a la casa representa también, si seguimos la hipótesis de Norbert Elias y del estudioso Emilio Gurucúa sobre los que llama procesos de curialización, es decir, de fortalecimiento de las normas de corte, los usos y costumbres de corte, un importante momento de tránsito entre los valores tradicionales de la sociedad guerrera y los nuevos valores ligados a la corte. De allí que no me parezca menor el contraste entre la mujer que se encuentra en un lugar ameno y el soldado que vuelve de la guerra. De este modo, si algunos ven en el romance la puesta a prueba de la fidelidad de la esposa a la hora del reencuentro con su marido, podríamos también leerlo como la revalorización del espacio doméstico femenino, aquí asociado al hogar y la cultura de la paz, que obedece a una lenta transformación de los usos y costumbres y los procesos civilizatorios vividos por distintas culturas del mundo, y en particular, en nuestro caso, por las cortes surgidas en el occidente europeo.
la formalización y codificación de ciertas prácticas ligadas al ocio, como los diálogos, o la resignificación del lugar ameno clásico, o el gusto moroso por el detalle y por aquello que en un trabajo Alejandro Higashi identifica muy bien con los procesos de amplificación y de complicación, rivalizan con la línea nítida de la narración y ralentizan la llegada del desenlace. Por otra parte, el romance parece evocar también el regreso de la guerra, el escenario frecuente de campos y pueblos devastados, donde solo quedan mujeres, viejos y niños, la ruptura y en algunos casos reconstitución de las familias después de las batallas y la violencia. El diálogo de la esposa y el soldado trae también los ecos del diálogo entre Melisendra y don Gaiferos en el retablo de Maese Pedro, que el abuelo del romance de mi madre es este encuentro de Melisendra, Gaiferos en Sansueña. O de un Don Quijote que sale destemplado del ámbito doméstico para volver a la aventura heroica en un acto inverso al de ese proceso de curialización, llevando como compañero de viaje y testigo de sus hazañas a Sancho, quien deja a su vez familia y trabajo. ¿Quiénes son en realidad los grandes protagonistas de este romance? Esta pareja que se reencuentra en la mayoría de las versiones y que se desencuentra en otras. ¿Cómo se relacionan el conjunto de la narración y los detalles, los motivos recurrentes, las fórmulas que se reiteran en las distintas versiones, el lugar ameno, las enumeraciones que contribuyen al reconocimiento de las señas del esposo y parecen ser los que permanecen tenazmente a través de las innumerables variantes? Porque recordamos el argumento, pero también recordamos al mi esposo es alto y rubio y a las señas del esposo. ¿Qué valor cobra el diálogo casi teatral y que tal vez sea el que represente nada más y nada menos que un momento de cambio en las costumbres y dinámicas de la sociedad? Esta prueba de fidelidad queda reforzada o eclipsada por la pura enumeración de las señas del esposo. No podemos dudar del valor de la rima, ni tampoco de la repetición de las fórmulas. Como recuerda otro querido y recordado amigo, Raúl Dorra, quien fuera miembro correspondiente de esta academia, en los romances y corridos sobre las señas del esposo, recogidas por Mercedes Díaz Roy y Aurelio González, la rima en E de las estrofas centrales, el diálogo sobre las señas del esposo y la reiteración de algunos versos que han sobrevivido en varias versiones, como mi marido es alto y rubio, muestran que en las composiciones del tipo del romance existe ya la tendencia a constituir, en el interior de un desarrollo indefinido, unidades formales y temáticas de 4 octosílabos, lo cual es una ley en este género de enunciación poética. En la dialéctica entre la necesidad de conservar y la necesidad de transformar, dice Dorra, la memoria colectiva realiza operaciones cuyas leyes son quizá profundamente idénticas a las de la composición poética. Quizá el arte del verso no haya sido en el origen otra cosa que el arte de la memoria. Hasta aquí Dorra. Conservar y transformar, recordar y recrear. A veces me dormía yo antes del final del canto de mi madre, cuando su voz enumeraba las señas del esposo, alto, rubio, gentilhombre y muy cortés, con estampa de marqués y espada de aragonés. Yo no sabía, como les dije, que era un marqués, ni mucho menos que era ser aragonés o genovés. Tampoco me importaba descubrirlo, porque la rima tenía algo mágico en sí misma y en su repetición perfecta presagiaba, adelantaba, dejaba anunciarse la terrible sentencia: tu marido muerto es. Tal vez yo me dormía entonces, hipnotizada casi por la serie de 3 repeticiones de ese cuento canto mágico con que mi madre, a modo de nana consoladora, ahuyentaba los fantasmas del dolor, y me dormía confortada porque anticipaba la segura llegada de un final feliz, algo que habría de pasar aunque yo ya estuviera en sueños. El marido revela su identidad,
se da el reconocimiento del esposo y el reencuentro, y es el momento de la anagnórisis. Yo no sabía que a través de una historia remota y universal, aderezada con algunas señas que la localizaban y reactualizaban, aunque a su vez de manera imprecisa en algún lugar del cual partían los soldados al campo de batalla, yo no sabía, reitero, que mi madre estaba asegurándome y asegurándose una identidad. Al hablar de dolor, pérdida, reencuentro, iba fortaleciendo en mí el aprendizaje de la lengua materna, al mismo tiempo que una serie de valores ligados al dolor de la pérdida y a la dicha del reencuentro. Yo no sabía entonces, y lo habría de aprender muchos años después al estudiar antropología, que en toda representación, que en toda realización tan socialmente significativa y pública como pueden serlo algunos rituales o ceremonias, pero también tan elemental e íntima como puede serlo una canción de cuna, se está reactualizando un enorme y complejísimo arsenal cultural y lingüístico que integra un grupo o célula social al dramatizar, representar y resolver un conflicto. Ahora sé algo que en ese momento primero, tan íntimo, no podía saber. El momento de la infancia y del arrullo es el momento de la socialización, como es el momento de la articulación entre naturaleza y cultura, la adquisición de una lengua y el primer deslinde de las formas del discurso, la progresiva determinación del yo a través de las herramientas que proporciona la lengua materna, la dulce participación familiar de la canción de cuna. En su obra Infancia e Historia, dice el filósofo italiano Giorgio Agamben, el hombre, en tanto que tiene una infancia, en tanto que no es hablante desde siempre, escinde esa lengua una y se sitúa como aquel que para hablar debe constituirse como sujeto del lenguaje, debe decir yo. La infancia introduce la discontinuidad y la diferencia entre lengua y discurso, y en esa diferencia, en esa discontinuidad, encuentra su fundamento la historicidad del ser humano. Y es que el romance mismo nos habla desde el habla, porque, como bien lo decía Walter Benjamin en su recordado texto sobre el narrador, el relato tradicional surge en el ámbito del habla. Años después, habría yo de descubrir que el corazón del romance radicaba en el encuentro de una mujer con un viajero al que no reconoce, o en el regreso de un ausente y el reencuentro con la esposa fiel, traducido en la pregunta y la enumeración de una serie de señas que da la esposa del amado desaparecido. Descubrí que las señas podían variar, que no siempre el marqués es aragonés, y que el puño de la espada puede reemplazarse por otro objeto cuya única función consiste en dejar señas grabadas de una identidad. Descubrí que si el comienzo, es decir, el encuentro entre un recién llegado y una mujer que espera, y la demanda y respuesta por las señas del esposo se mantiene constante, y que la tensión crece hasta que el viajero dice a la mujer que el marido está muerto y le ha dejado encargado que me case con usted, el final propiamente dicho podía oscilar en distintas versiones entre varias soluciones posibles, algunas de ellas inconciliables entre sí. En esa estructura básica se insertaban motivos recurrentes que entrelazaban el capricho, el azar y el destino. Descubrí que el romancero atesora cierto repertorio de fórmulas y descubrí que viven variantes recopiladas y parcialmente estudiadas. Así, en la edad adulta, reconocí las señas de un romance que primero llegó a mí a través de la voz de mi madre, sentada al lado de una cuna donde yo no me acababa de dormir y que volví a escuchar cantado por ella a lo largo de los años. Reconocí, insisto, las señas de un romance que me hizo feliz y me dio un cierto orden del mundo al prometerme que a veces, por un milagro, las pérdidas pueden ser restauradas y el mundo vuelve a tener sentido. Y se me planteaba una y otra vez esta pregunta: ¿por qué, a despecho de la estructura, las piezas que permanecen tenazmente a través de las distintas versiones son el encuentro entre la mujer y el desconocido y la enumeración de las señas del esposo?
más resistente aún al cambio que la decisión sobre el destino de hijos e hijas, o incluso que el reconocimiento final restaurador del orden que puede faltar en algunas versiones. Debemos atribuir en este caso, como en los relatos populares estudiados por Robert Darnton en La Gran Matanza de Gatos, que se da mayor peso al tono general que a las alusiones particulares. ¿Por qué esta variación entre el tono consolador posterior al desequilibrio amenazante en algunas versiones versus el final de la viudez en otras? Y siempre, según este mismo estudioso, es posible postular que el final feliz que mi madre me cantaba es de procedencia posterior al carácter inescrutable, inexorable de la fatalidad que hace de tantos relatos populares algo tan conmovedor, en lugar del final feliz que con frecuencia adquieren tardíamente. Es decir, los finales trágicos parecen ser más antiguos que los felices. Los finales crueles de los cuentos de hadas, por ejemplo. ¿Radicará el comentario social de este romance en las alusiones a la guerra, al botín correspondiente, a la viudez, a la orfandad, o en la primorosa pintura de una mujer que espera, y en la astucia de una estrategia verbal que busca probar su fidelidad a la vez que provocar su respuesta? En la oscura década de los años 70, yo me refugiaba en lo que quedaba del Gran Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires. Había elegido, por vocación y convicción, dedicar mi trabajo de tesis al estudio de la tradición oral, y fui descubriendo, por azar o necesidad, que los Lida, Alonso, Enrique Sureña, todavía habitaban esa biblioteca polvorienta desde las colecciones de la Revista de Filología Hispánica. Por entonces yo no sabía ni presentía que estaba destinada a seguir las señas de estas grandes figuras hasta su segundo destino, el Colegio de México, el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, la nueva Revista de Filología Hispánica, el grupo de estudiosos integrado por Carlos Magis, Margit Frenk, Ivette Jiménez de Báez, Mercedes Díaz Roig, Beatriz Mariscal, Teresa Miaja, Aurelio González, y que habría de ser colega también de Concepción Company, de Fernando Nava, de una querida amiga Judith Orozco Abad, que trabajó en un tiempo en el colegio. Todo un grupo de estudiosos de la tradición oral, y particularmente de la poesía tradicional, dedicados a esos mismos temas, o, como diría Margit, picados por la misma araña, y que se propusieron estudiar los tesoros que ellos mismos disfrutaron desde la infancia y en los que pueden rastrearse claves de historias familiares y movimientos humanos. Se trata de alguna voz que dice siempre más de lo que podemos reducir a una explicación racional, una voz que canta desde los oscuros tiempos de la cultura y la lengua, una voz colectiva que nos arrulla y nos permite reconocernos en el momento de reconocerla, una voz refrescante que huele a laurel y sigue el movimiento del agua fresca y clara, o una voz inquietante que nos narra historias de pérdidas y olvidos, o una voz consoladora que nos promete que siempre habrá reencuentros y recuperación de la memoria, una voz que, en fin, restaura lo más humano que hay en nosotros. Concluyo mi recorrido, para terminar mi presentación como si fuera un romance, concluyo este recorrido con un final sorpresivo y feliz. Es un hallazgo. En 1900, que acabo de hacer hace pocos días, en 1938, don Andrés Enestrosa, miembro de número de esta academia, por entonces joven escritor cercano, como mis padres, a la causa republicana, publicó en la revista Taller, por invitación de Octavio Paz, un adelanto de lo que después sería su libro Recuerdo de mi madre, y transcribe una canción anónima. Los primeros 4 versos vienen de otro lado, pero los leo para ser honrada. Ya se va la recién casada, sabe Dios si volverá. Adiós, queridos hermanos, adiós, querida mamá. Caballero, por fortuna, ¿tú no has visto a mi marido? Señora, no lo conozco, deme una seña y le digo.
Mi marido es blanco y rubio, su boquita muy cortés, y en la cacha de su espada tiene un letrero francés. Por las señas que me has dado, yo lo vi muerto ayer. En la guerra de Valencia lo mató un traidor francés y me dejó por encargo que me case con usted. 7 años lo he esperado y otros 3 lo esperaré. Si para entonces no viene, con usted me casaré. Tengo mi vestido negro y mi tápalo café y me miro en el espejo. Qué chula viuda quedé. Y explica en estroza que ese quedé es en realidad una voz zapoteca. Consigna en estroza. Este romance, el de las señas del marido, se recita en varios pueblos del istmo de Tehuantepec, con muy leves variantes. Más tarde, en el libro del mismo nombre, Enestrosa volverá a transcribir este romance y dirá: durante el matrimonio de un primo mío, la oí a mi madre recitar un romance que solo más tarde supe que no era de nuestra invención y que ni siquiera sabíamos bien a bien lo que las palabras significaban. El mismo recuerdo de la infancia de Liliana. Porque el romance memorizado sirve aún entre nosotros para ocultar la pena de que no podamos expresarnos fluidamente en español. Y yo, dice Enestrosa, que desde entonces trabajaba sin saberlo por ser escritor, me arrobaba ante aquel espectáculo de decir el sentimiento en rima. Este hallazgo feliz, este encuentro de Liliana con Andrés Enestrosa, me permite terminar mi exposición con una sorpresa, con un abrazo entre 2 zonas tan distantes, unidas por ciertas señas de identidad, y vincular a través de un romance el istmo de Tehuantepec y el testimonio de la cultura zapoteca, con las zonas viñateras de Mendoza que albergaron a cientos de inmigrantes. Es así como alguien en la casa de los abuelos, o en la escuela, o en los juegos y rondas, al cantar la historia de una mujer que espera, les enseñaba a hablar español y les enseñaba a ser argentinos a los inmigrantes. También cumplió el romance un papel integrador, apoyado en un sentido de lo nacional. Yo no sabía, por fin, y ahora sí para terminar, yo no sabía en el momento íntimo del arrullo que el canto de mi madre repetía el de innumerables generaciones y que un día yo habría de cantarlo a mis hijas para transmitirles también a ellas los hilos de la memoria, las claves de la cultura, los deleites de la experiencia estética y las semillas de la lengua. Bueno, terminé.